Capítulo 3. El Islam. Naturaleza. Una religión mundial con su capital en la Meca, Arabia Saudita. Fundación. 20 de junio de 622 después de Cristo. C. Fundador, Mahoma. Autoridad. El Corán, las tradiciones y partes de la Biblia. Teología, unitaria. Dios, Alá, es uno. Jesús era uno de sus profetas, pero no es hijo de Dios. Salvación y vida futura. Sumisión a la voluntad de Dios y cumplimiento de los 5 requisitos del Islam. Depende del balance entre las obras buenas y las malas que uno hace. El cielo para los musulmanes, el infierno para otros. Símbolo. La luna creciente. Miembros. Aproximadamente 1.000 millones entre 72 sectas. Aspectos históricos. En 1994, 1 de cada 5 personas en el mundo seguía la religión del Islam. Eran los musulmanes. La palabra Islam significa sumisión y se refiere a sumisión a Dios. El nombre musulmán se deriva de la misma raíz y significa el que se somete, de modo que el Islam se presenta como la religión de los que se someten a Dios. A veces a los musulmanes se les llama mahometanos, por el nombre del fundador de su religión, pero eso no le gusta porque no adoran a Mahoma. La historia de su origen y expansión abarca la persecución de parte de sus enemigos y las guerras de conquistas que resultaron en su soberanía en el Oriente Medio, norte de África y partes de Europa y Asia. Mahoma, el fundador Mahoma, nació en la Meca, Arabia, en 570 después de Cristo. Su padre, Abdullah, cuyo nombre significa esclavo de Dios, murió antes del nacimiento de Mahoma. Cuando Mahoma tenía 6 años de edad, su madre Amina también falleció. Fue criado por un tío, Abu Talib, un político de mucha influencia. En su juventud Mahoma tuvo empleo en las caravanas de una viuda rica llamada Khadija. Se casó con su patrona, y de este matrimonio nacieron 2 hijos varones, los cuales murieron en su niñez, y 2 hijas. Como árabe, su herencia religiosa se trazaba desde Abraham y la promesa que Dios le había dado de bendecir a su hijo Ismael y hacerle el padre de una gran nación. Génesis 17, 20. La tradición decía que la Meca era donde el ángel habló a Agar cuando huía de Sara, y le dio promesas respecto a su hijo Ismael que nacería. Génesis 16. El cumplimiento se hallaba en las tribus árabes que descienden de Ismael. Entre ellas había muchas pequeñas tribus beduinas en la región que ahora es Arabia Saudita. Creían que Ismael, y no Isaac, era el hijo a quien Abraham iba a sacrificar en el monte Moria cuando Dios intervino. Decían que Abraham e Ismael en el desierto edificaron de piedra la Caaba para un altar a Dios. Era un santuario en forma cúbica, en el sitio donde después se levantaría la ciudad de Meca. A un lado del santuario estaba la piedra negra, probablemente un meteorito, que según la tradición, Gabriel había traído del cielo. La Kaaba era el centro de adoración para los árabes. La tribu de Quraysh, a la cual pertenecía Mahoma, era guardiana de la Kaaba, pero para aquel entonces los árabes se habían apartado mucho de la fe de su padre Abraham en un solo Dios. En esa región adoraban por lo menos 360 dioses y habían colocado sus cuadros o imágenes en la Kaaba. Entre ellos había un cuadro de María y Jesús. Durante cierto mes cada año, la gente venía de muchas partes para dar vueltas alrededor de la Kaaba, besar la piedra negra e invocar la bendición de los dioses. En sus viajes a Siria y Palestina, Mahoma concedió a judíos y cristianos. Y había cristianos nestorianos en Arabia y entre la familia de su esposa. Mahoma no sabía leer, pero escuchaba la lectura bíblica y se familiarizó con sus enseñanzas. Aceptó el hecho de que había un solo Dios, el Dios de la Biblia, llamado Alá en arábico. Iba con frecuencia a una cueva cerca de la Meca para meditar y buscar una relación más íntima con el Dios soberano. En el año 613 o 614, tuvo allí su primera revelación. Dijo que el arcángel Gabriel le apareció en un sueño y le dio un mensaje de Dios.
Él debía ser recitador de lo que Dios le diría. Después tuvo otras revelaciones que debía enseñar. Dijo que eran palabras leídas por Gabriel, de un libro que Dios mismo había escrito antes de la fundación del mundo. Mahoma se convirtió en un profeta fogoso, proclamaba que Alá era uno y que todos debían arrepentirse para no perecer en el terrible día de juicio. Recitaba por dondequiera los mensajes que recibía supuestamente de Gabriel. No los escribió, pero algunos de sus seguidores lo hicieron. Después de su muerte los recogerían y compilarían el Corán, el libro sagrado del Islam. Por lo general, la gente de la Meca rechazaba el mensaje de Mahoma y se enojaron por su predicación en contra de los ídolos. Pero su familia y otros lo aceptaron. Entre ellos estaba Abu Bakr, comerciante y amigo íntimo de Mahoma, quien llegaría a ser su sucesor. Fallecieron su esposa Khadija y el tío quien lo había criado, y se levantó tanta oposición en la Meca que la vida de Mahoma peligraba. Algunos de sus seguidores huyeron a Etiopía. Mahoma envió a sus otros partidarios en pequeños grupos a Medina, llamado entonces Yathrib. Luego, por la noche del 20 de junio de 620, él y Abu Bakr hicieron la famosa huida a Medina, la Egira. Los musulmanes celebran la Egira como la fundación del Islam, su religión. Su calendario empieza con esta fecha. En Medina, Mahoma ejerció mucha política y religiosa sobre los habitantes y las tribus vecinas, entre las cuales no faltaban las riñas y rivalidades. Muchos aceptaron sus enseñanzas y se consolidaron bajo su liderazgo. Después de la muerte de Khadija, Mahoma se casó con un número creciente de mujeres. Una de ellas era hija de Abu Bakr. La poligamia era común en ese tiempo, y parecía una reforma cuando Mahoma limitó a 4 el número de esposas que uno podía tener simultáneamente. Pero si alguna le causaba problemas, podía divorciarse de ella con solo decir, «Me divorcio de ti», y posiblemente Alá le daría otra mejor en su lugar. Mahoma tuvo una revelación de que a él se le daba una dispensación especial de tener más esposas, y en total tuvo 11. Sus adeptos continuaron con la limitaron a 4 en los países donde se permitía la poligamia. Mahoma llamó a sus seguidores a una guerra santa, yihad, para subyugar a todos a la fe en Alá. Al cabo de 8 años fue a la Meca con 10,000 soldados y la capturó. Purgó la Kaaba de los ídolos y la dedicó como el santuario del Islam. Siguió con los peregrinajes anuales y estableció ciertos requisitos. Al principio Mahoma había aprendido mucho de los judíos y de los cristianos, y lo trataba con respeto. Pero al ver que resistían sus enseñanzas, todo eso cambió. Mandó observar el viernes en vez del sábado como el día sagrado, y orar mirando hacia la Meca y no hacia Jerusalén. Millares de judíos y cristianos fueron muertos en el jihad, y se enseñó que el que daba muerte a un cristiano tenía asegurada la entrada en el paraíso. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que te avisemos cuando subamos el próximo capítulo. ¡No te lo pierdas!